presentación. Ok, muchas gracias. Y todo en tus manos. Eso, muy bien. Como yo veo mal, creo que me voy a bajar aquí y trataré de ser breve, pero eso es difícil. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en el Mentora, me siento como en mi casa porque hay muchos mentores a los cuales conozco de mucho tiempo. Ya ustedes lo comprenderán por la edad del suscrito acá. Entonces, mucha gente muy interesante, un trabajo muy abocado al emprendimiento, a cómo mejorar las condiciones de los emprendedores enfrentándose a los mercados, al levantamiento de fondos, a la necesidad de ir adelante con emprendimientos sólidos. Y la generación de alianzas y la colaboración es súper importante hoy día y por eso es que estamos muy contentos de estar acá también mostrando este proyecto como una iniciativa que sirve en una etapa ya más adelante. Y por eso que es importante también presentarla, porque esto, lo que voy a presentar yo, tiene que ver con crédito, ya con financiamiento vía crédito y por lo tanto devolución. Nosotros nunca entramos en la propiedad de las empresas, pero sí nos interesa conocer la historia de los productores, de los emprendedores, de la gente que está desarrollando iniciativas, primero para poder nosotros después dar una solución que pueda ser efectiva e interesante a los trabajos. Pero antes de eso, quiero entrar un poquito en el concepto de qué es lo que somos y tiene que ver un poco con algo mucho más profundo, o sea, y que ilumina de alguna manera qué tipo de empresas nosotros queremos apoyar u organizaciones queremos apoyar. Entonces, el futuro que queremos para nuestra sociedad. ¿Cuál es el futuro que esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Y ustedes como emprendedores, pensar qué es el propósito que buscamos como empresas, como emprendedores, más allá de la legítima idea o necesidad de obtener utilidades, recursos que, digo, es muy legítimo, pero más allá que eso, ¿qué es lo que me impulsa a ir adelante? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, y eso tiene que ver mucho con el tipo de inversionistas que nosotros tenemos. Esta es una plataforma, se los voy a explicar más en detalle, una plataforma de inversiones que pretende llegar a ser banco en un momento determinado. Todavía estamos en esa etapa, somos una fintech, pero el llamado a los inversionistas es precisamente no invertir en cualquier tipo de organización, sino que en aquellas que pueden generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hacia donde circula el dinero, el destino de las inversiones moldea la sociedad en que vivimos. Y lo que hoy día necesitamos es generar un desarrollo mucho más sostenible, un desarrollo incluso regenerativo, que sea capaz de regenerar los ecosistemas, los tejidos sociales, naturales, etcétera, porque estamos en una etapa del planeta en que nos hemos dedicado a destruir todo lo que es posible destruir. Entonces, de alguna manera, tenemos que retomar una senda de sostenibilidad y de regeneración. Entonces, o bien no nos preocupamos de dónde va el dinero y solo nos interesa la maximización de las utilidades, lo que puede ser legítimo, pero generando toda clase de trastornos a nivel de planetario e incluso social, ¿no es cierto? Fundamentalmente social. O bien nos dedicamos a buscar, ¿no es cierto?, cómo ese dinero, es el llamado a los inversionistas que nosotros tenemos, puede estar destinado a actividades que realmente sirvan a la sociedad y al planeta y no a aquello que no. Entonces, cuando ustedes están trabajando en su emprendimiento, primero es pensar cuál es el propósito, a qué voy a servir, porque hay un mundo de inversionistas que ya no les da lo mismo en qué invertir. Están preocupados ya de alguna manera, un cierto porcentaje, no digo todos, pero un porcentaje creciente, particularmente los más jóvenes hoy día, que tienen recursos, a invertirlo en actividades que realmente tengan sentido. Entonces, la pregunta a esos inversionistas, que luego pueden ser inversionistas de ustedes también, es ¿hacia dónde haces circular tu dinero? ¿Hacia actividades que generan este impacto positivo o actividades que sencillamente maximizan utilidad, pero no sirven, no satisfacen necesidades ni humanas ni de la naturaleza? O un impacto negativo o un impacto positivo. Entonces, el único camino hacia la sustentabilidad socioambiental, la solución
está al alcance de todos nosotros. Todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento, los que estamos acá, disponemos de algún recurso y muchas veces no nos preguntamos qué es lo que hacen los bancos con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando. Entonces, el propósito de esta iniciativa y de las bancas éticas a nivel internacional tiene que ver con precisamente hacerse esa pregunta e ir adelante con eso. ¿Tienes algún comentario tú, Antonio? ¿Sí? Allá, yo me estaba mirando como que ya se acabó el tiempo. ¿No? Allá, ok. Estaba emocionada, ¿estaba emocionada? Ya, no, eso me gusta que se emocionen con. Sí. Bueno, ¿qué es la banca ética? Somos un grupo financiero hoy día con una implicancia latinoamericana, como bien lo dice el nombre. Partimos en Chile hace 7 años, a partir de una serie de personas que veníamos del mundo de las economías sociales, de las nuevas economías, en mi caso en particular, del ámbito del comercio justo, del fair trade, hace más de 35 años, ustedes no habían nacido todavía, la mayoría, y desarrollando esas actividades que nos juntamos con gente del ámbito de la finanza, también en búsqueda de sentido para construir esta iniciativa. ¿Y qué es lo que buscamos? Es canalizar el dinero a través de un uso consciente hacia estas actividades que pueden generar un impacto más positivo. Ahora, no hemos inventado la rueda, esto no es nada nuevo, nosotros hacemos parte de la red mundial de banca con valores, que son instituciones bancarias que existen hace 50, 60 o 70 años en el mundo, que se focalizan solamente en economía real, que tienen un esquema de doble gobernanza. Eso significa que el poder político está separado del poder económico. ¿Qué implica eso? Que si yo coloco mucho dinero como accionista del banco, no tengo poder para modificar la estrategia del banco en cuanto a las áreas y los sectores que queremos potenciar o beneficiar con nuestro actuar. Entonces, esa separación es sumamente importante porque no se altera el propósito de estas bancas éticas en general, que es el modelo que hemos seguido. Transparencia radical, incluso en aquellos errores que cometemos. Y eso es lo que más valoran nuestros propios inversionistas, ser transparente. Y eso también es una lección para ustedes como emprendedores, ya lo decían varios expositores acá. Ser lo más transparente y empáticos posible en términos de decir, sí, ok, esto lo he hecho bien, pero también aquí yo me he equivocado. Y eso, no enterarse por la prensa de tus errores, sino que la posibilidad de decirlo. Y eso también lo practicamos nosotros. Nosotros también en nuestro actuar hemos cometido algunos errores, hemos invertido en algunas empresas que no han generado el impacto o no han ido en el compromiso adecuado que habían adquirido en su inicio, y eso es importante también ponerlo presente ante nuestros inversionistas. Y también ausencia de bonos, que quiere decir que nadie dentro de nuestra estructura se mueve por bonos por resultado. Todos los sueldos son fijos, con una diferencia máxima de 10 veces, lo que permite una mayor equidad, una mayor equidad, sí, dentro de la estructura, y no el incentivo perverso muchas veces, que significa tener sueldos fijos bajos y variables altos, que nos obliga muchas veces a colocar crédito, ¿no es cierto?, para obtener una meta. Eso no ocurre acá. Nosotros no nos interesa sobreendeudar a nadie, sino que más bien generar una opción de financiamiento que le sirva a la gente. Esos son los criterios, un poco lo mismo, ¿no es cierto?, los criterios explícitos de inversión, dónde invertimos y dónde no invertimos, la transparencia, la ausencia de bonos, ¿no es cierto?, todo esto que ya de alguna manera se lo he expresado. Hoy día ya estamos establecidos en Chile inicialmente, pero ya tenemos oficinas en Argentina, Uruguay, Brasil y con grupos comenzando en Colombia y México. Es un holding financiero latinoamericano y eso ha tenido una expansión porque lo que queremos trabajar es sobre los desafíos estructurales que vive nuestra región. Y siendo más específico, estas son las áreas que a nosotros nos interesa trabajar. Enfocarnos en la propuesta de valor nuestra es cómo aportar a la solución de desafíos estructurales que viven nuestras sociedades. Y también cuando pensamos en nuestros emprendimientos, la pregunta para ustedes, se las dejo, es ¿a qué apunta mi proyecto? ¿Estoy contribuyendo
al bien común de la sociedad? ¿Estoy aportando realmente a una mejor sociedad, a un equilibrio mayor en las relaciones, en las personas, a la confianza, a la paz social? También todo eso tiene sentido cuando generamos empresas. Tiene mucho sentido y cada vez es más valioso. Y ahí tenemos 3 áreas fundamentales donde nosotros trabajamos: el ámbito de educación y cultura, desarrollo social e inclusión social, y naturaleza y medio ambiente. Y eso se separa en varios segmentos. Cuando hablamos de educación, nos interesan aquellas empresas u organizaciones que trabajan por una educación de calidad, todo tipo de colegios, jardines, etcétera, o insumos que provean, ¿no es cierto?, que provean soluciones para generar una educación de mejor calidad para los niños desde la más tierna infancia hasta la educación continua. Industrias creativas, financiamos películas, proyectos audiovisuales, arte, muchas cosas que en general la banca comercial convencional a veces no entiende bien. Nosotros con nuestros equipos más especialistas podemos entrar en este tipo de temas y estamos hoy día financiando películas que tienen contratos con Netflix, por ejemplo, y eso nos genera la posibilidad de entrar a un ámbito mucho mayor, que es el fortalecimiento del arte y por lo mismo de fortalecer también el espíritu de las personas a través de la creación. Turismo sostenible, todo el turismo que tiene que ver con identidad cultural, como poner en valor también el desarrollo local de las comunidades, la colaboración entre actores de las localidades o los territorios donde están situadas estas iniciativas. En el ámbito de desarrollo social e inclusión, todo lo que tiene que ver con viviendas sociales o insumos o proveedores de soluciones para viviendas más sostenibles que dignifican la vida de las personas o de las familias que ahí viven. No cualquier tipo de vivienda social, sino que aquella que genera un mejor hábitat. Por eso que nos preocupa también los espacios públicos, financiar proyectos que tienen que ver con eso, cómo generamos un urbanismo adecuado para la gente. Salud y calidad de vida, todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar personal, inclusión social, que es trabajo con adultos mayores, con ONGs y fundaciones que muchas veces no han visto, no han tenido en vista que el crédito también es una solución, particularmente cuando van a recibir determinados ingresos, pero se generan desfases muy grandes. Nosotros podemos solucionar esos problemas de desfase. Y ahí tenemos un trabajo bastante interesante con muchas ONG y distintas fundaciones. Y en el ámbito de la naturaleza y medio ambiente, sistemas alimentarios, una agricultura sostenible que transita desde un esquema convencional hacia producción agroecológica, orgánica, biodinámica o regenerativa, transformaciones en ese sentido. Eso es lo que financiamos: energía renovable, eficiencia energética y todo lo que es consumo y producción sostenible, que es lo que podríamos llamar hoy día la economía circular. Todo eso es lo que nos interesa abordar. Y eso mismo define aquello que no queremos abordar. Colocando un ejemplo, si estamos hablando de agricultura, no vamos a trabajar con un productor agrícola que quiere mantener su producción de manera convencional, intensiva en el uso de pesticidas, agroquímicos y ese tipo de cosas. Sencillamente no nos interesa. Tampoco somos talibanes. Entonces, que hay mucha gente que es talibán. Nosotros no somos talibanes. O sea, lo que queremos es acompañar procesos de transformación de manera tal de que puedan avanzar en ese camino con la gradualidad que les permite su plan de negocio. Eso es muy, muy relevante para nosotros porque de esa manera generamos una relación de largo plazo con la empresa, pero con un compromiso real de transformaciones hacia un ámbito de mayor sostenibilidad. Entonces, nuevamente me miras así como que me apure. Ya, ok. Lo importante aquí voy ya a los requisitos. ¿Y por qué es importante esta relación con NetMentora en particular? Y por eso que nos tiramos talla aquí hablando. Porque, en definitiva, a nosotros nos interesa el trabajo que NetMentora hace con los emprendimientos.
de manera tal de que en un momento determinado en que ya han crecido y se han desarrollado y han podido generar ventas o ya tienen un tiempo de la práctica de obtener utilidades o generar un negocio determinado, nosotros podemos considerarlos en términos de financiamiento ya vía crédito. Esa continuidad en el trabajo es tremendamente interesante para nosotros en esta relación que tenemos con NetMentora. Y en cada una de las áreas tenemos equipos especialistas. ¿Qué significa qué? Que hay un encargado del área, que es un subgerente, una subgerenta de cada una de estas áreas, un ejecutivo comercial que ve el negocio en sí mismo, los planes de negocio que tienen, etcétera, un sectorialista que puede entender el ámbito de acción, puede entender las políticas públicas que hay favoreciendo esto, y eso permite desarrollar, y un analista de riesgo, por cierto, porque nosotros no solo vamos al tema de principios o propósitos de los negocios, también tenemos que ser súper realistas en cuanto a la factibilidad, porque el dinero no es nuestro, de recuperación del capital para poder devolvérselo a los inversionistas. Insisto, nosotros no entramos nunca en la propiedad de las empresas. Lo que esto es deuda, es crédito. Por lo tanto, tiene que ser recuperado. Y en ese sentido tenemos que ser muy rigurosos. Ahora, acompañando también en el proceso a través de análisis de flujo de caja, evaluación de los ingresos, de manera tal de ajustar también la estructura de crédito a la realidad específica, lo que llamamos estructuración a la medida, es decir, nosotros nunca vamos a generar cuotas de devolución de los préstamos cuando no hay ingresos. O sea, tratamos de trabajar en conjunto con las empresas o los emprendimientos para llegar a determinar cuál es el momento más adecuado de recuperación de esta deuda que se adquiere. Así nos generamos una camisa de fuerza complicada para ello. Y estos son los requisitos generales. Créditos de corto plazo para necesidad de capital de trabajo, el tipo de financiamiento que tenemos, anticipo para ejecución de contratos públicos privados, eso también muchas veces tenemos empresas que se adjudican algo o incluso no postulan a determinados compras públicas o licitaciones porque anteponen una negatividad en términos de decir, no, que no voy a poder porque no tengo los recursos. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es decirle, ok, nosotros te analizamos, te preanalizamos primero para decirte, oye, postula, porque si te lo ganas, si te ganas ese contrato, sí podemos anticiparte los recursos, ¿no es cierto? Y muchas veces hay muchas empresas que nos ha tocado ver que dicen, no podemos postular porque no tenemos recursos. Oye, trabajémoslo antes, veamos la realidad y veamos si postulan, nosotros ya podemos preaprobarle un crédito. Créditos de mediano y largo plazo para inversión en activos, maquinaria, vehículos, y ahí hay una buena complementariedad un poco con lo que tú decías de Corfo. No hay financiamiento para activos, nosotros sí podemos generarlo. Entonces, se generan complementariedades y es muy interesante cuando tenemos proyectos también que tienen un complemento de ingresos de fondos públicos, ¿no es cierto? Y que pueden complementar también con financiamiento de deuda en el tiempo para su trabajo. Y inversiones para transitar a la sostenibilidad. Todo aquello que tenga que ver con acciones específicas, activos específicos que dicen relación con avance en temática de sostenibilidad. Y ya para que no me rete tanto, estos son los requisitos, contar con 2 años de facturación, porque nosotros tenemos que evaluar la capacidad de gestión de la organización, de la empresa. O sea, en el fondo, tú misma lo decías, o sea, hay mucha mortandad en los emprendimientos. Entonces, no podemos nosotros jugar con los recursos de los inversionistas. Tenemos que ver hasta qué punto, no importa que las ventas sean exitosas. Y aquí un punto que es re importante para nosotros. Nosotros no estamos buscando a los mejores del planeta, digamos. El gallo que aparece, ¿cómo se llama? El unicornio, o no sé qué, está muy bien. Y qué bueno que haya muchos unicornios. Pero a nosotros nos interesa llegar al emprendedor común y corriente que resuelve un problema o que tiene una panadería y que lo hace bien. Y que no brilla porque, bueno, todos hacen pan. Pero lo puede hacer de una manera mucho más sostenible, no sé, cambiando el tipo de activos para
hacerlo más sostenible, no tener emisiones de ningún tipo, etcétera. O sea, ir también a la realidad de que no tengo por qué ser el mayor creativo del planeta, o sea, o de la clase, sino que si queremos hacer grandes cambios, tenemos también que trabajar con todos los pequeños que quieren hacer también pequeños cambios en su actuar. Eso tiene mucho que ver con nuestra filosofía. Estado financiero actualizado y ser una empresa de impacto positivo o en camino hacia una gestión sostenible. Y buenas prácticas en la cadena de valor. Cuando nosotros analizamos la empresa, analizamos no solo la idea o lo que están generando, sino que también cuáles son sus relaciones laborales, la relación con la comunidad, sus cadenas de proveedores, porque no nos interesa generar soluciones creando nuevos problemas. O sea, eso también es un tema. O sea, cómo incorporamos también estos temas de sostenibilidad en la cadena de valor. Y aquí ya estoy terminando para que no te enojes. La evaluación de impacto en el proceso es mirar qué es lo que hacen sin tener que ser brillante, pero un camino decidido y comprometido. Esta evaluación integral de riesgo, que es flujo comercial, financiero, riesgo propiamente tal, pasar a un comité de crédito, que son expertos, gente que ha trabajado en la banca durante muchísimos años, pero que le interesa este propósito, y eso pasa después al área de inversiones, que levanta los fondos ese es el modelo, que levanta los fondos luego en la plataforma, y cada persona, hoy día más de 6.000 personas en la plataforma, más 6 family office y un fondo de inversión. Y lo nuevo es que ahora vamos a abrir un nuevo fondo de inversión propio en julio, con lo que podemos financiar mucho más gente. Y lo último es que nosotros financiamos, estos son los variables de impacto, nosotros financiamos, eso lo pueden fotografiar si quieren, nosotros financiamos proyectos que van desde hoy día, desde 10 millones de pesos hasta 2.000 millones aproximadamente es lo que podemos financiar.